Hay momentos en la vida en los que todo parece moverse en silencio. Ninguna gran crisis, ningún evento devastador. Y aún así, por dentro, algo se desplaza. Sientes que estás a punto de vivir un giro, pero el miedo a dar el paso equivocado paraliza. Es como si el aire cambiara de textura. Las mismas rutinas se vuelven cansadas, los mismos lugares pierden el sentido y hasta el propio cuerpo empieza a reaccionar distinto. Ese es el dolor silencioso de quien está atravesando un umbral invisible. El cuerpo ya percibió el cambio, pero la mente todavía intenta mantener el control. Intentas planear, prever, organizar el futuro, pero todo lo que antes funcionaba ahora parece trabarse. La vida empieza a devolverte señales discretas de que la antigua forma de existir se está agotando. Lo curioso es que, mientras eso sucede, nada externo parece realmente estar mal. Pero algo interno grita. Es el self, el centro de la psique, pidiendo paso. Carl Jung describió ese momento como el inicio de la individuación, el proceso en el que el ser humano deja de vivir según las expectativas externas y empieza a vivir en coherencia con la propia esencia. Al principio, esta transformación se manifiesta como desinterés por lo que antes te fascinaba. Ciertas conversaciones pierden sentido, ciertos ambientes drenan energía, ciertas relaciones parecen pedir una sinceridad que aún no sabes cómo ofrecer. El alma empieza a liberarse de las viejas máscaras, las que Jung llamaba persona. Esas identidades que usamos para ser aceptados, respetados, admirados. Pero toda persona tiene fecha de vencimiento, y cuando empieza a resquebrajarse, el ego se desespera. Sientes como si estuvieras perdiendo el rumbo, pero en realidad solo estás dejando de fingir. El cambio profundo no comienza con grandes gestos. Empieza en pequeñas rupturas de autenticidad. La voz que te tragas, el sí que quería decir no, el trabajo que continúas solo por miedo, la amistad que exige que te traiciones un poco para seguir cerca. Cada vez que silencias tu verdad, el cuerpo lo registra. Y llega un momento en que empieza a devolverte insomnio, cansancio selectivo, pérdida de brillo. Es la señal biológica del alma pidiendo actualización. Bruce Lipton, biólogo celular e investigador de la epigenética, lo explica con precisión. Las creencias y las emociones son instrucciones para las células. Cuando cambias el tono interno con el que te relacionas con la vida, el cuerpo cambia la manera de responder al entorno. Sueño, digestión, foco, energía. Todo comienza a reorganizarse. Las células responden al clima emocional de la mente. Y cuando la mente decide contar una nueva historia, el cuerpo empieza a producir una nueva realidad. Neville Goddard llamaría a esto asumir el sentimiento del deseo realizado, no como fantasía, sino como entrenamiento vibracional. Decía que el cuerpo necesita sentir lo nuevo antes de verlo. Primero el estado, después el hecho. Primero la coherencia interna, después la coincidencia externa. Cuando empiezas a encarnar el sentimiento de lo que ya es verdadero, el universo responde en forma de sincronicidad, oportunidades y personas que resuenan con esa nueva frecuencia. Este es el punto en el que la espiritualidad se encuentra con la psicología. La realidad externa cambia cuando tu cuerpo cree la historia que tu alma decidió contar. Y de eso trata precisamente este video. Existen 5 señales claras, psicobiológicas, emocionales y espirituales, de que tu realidad ya empezó a cambiar. 5 movimientos sutiles, casi invisibles, pero que anuncian un salto. No llegan con ruido, llegan con coherencia. Y cuando aprendes a reconocerlos, el miedo cede lugar a la confianza. Porque lo que parecía caos empieza a revelarse como reconfiguración. Hoy vamos a decodificar cada una de esas señales. Vamos a entender qué está cambiando dentro de ti, qué está intentando mostrarte el cuerpo y cómo alinear mente, emoción y acción para transformar potencial en camino. No es un discurso motivacional, es un mapa. Un guión simbólico y científico para que navegues la travesía sin perderte.
Y quizá la primera señal ya empezó a aparecer. La sensación de incomodidad con el antiguo yo. Cuando los viejos papeles dejan de servir y ya no sabes quién eres, estás más cerca de la transformación de lo que imaginas. Y es ahí donde se revela la primera señal. La primera señal de que tu realidad empezó a cambiar no es el éxito ni el entusiasmo. Es la incomodidad. Una molestia silenciosa con todo aquello que alguna vez te hizo sentir seguro. Los mismos papeles que antes te daban pertenencia ahora suenan artificiales. Las mismas palabras que decías con firmeza ahora parecen vacías. Es como despertar dentro de tu propia vida y darte cuenta de que, aunque todo parece igual, algo esencial ya no cabe ahí. Esa incomodidad es el anuncio de la autenticidad. Jung llamaba a ese momento la muerte simbólica de la persona, la máscara social que el ego usa para sobrevivir, agradar, conquistar respeto o amor. Durante años, creíste que necesitabas mantener ciertas apariencias para ser aceptado, pero el alma tiene un límite para la autotraición. Y cuando ese límite se alcanza, el cuerpo empieza a reaccionar. Primero, el cansancio. Después, la irritación sin motivo. Y por fin, la sensación de estar viviendo con un traje apretado. Nada fluye ya. Intentas forzar el papel antiguo, pero se escurre entre los dedos como arena. No es desinterés, es transición. No es debilidad, es la integridad que llega. Y cuando la integridad despierta, el confort muere. Porque el confort se sostenía en la mentira. Este es el momento en que la mente intenta resistir. Dice: no puedo cambiar ahora. Necesito mantener las apariencias. La gente no va a entender. Pero el alma no pide permiso. Simplemente empieza a cerrar las puertas que ya no te pertenecen. Y cuanto más intentas insistir en ellas, más dolor sientes. Hasta comprender que no es castigo, es liberación. La incomodidad es el alma tirando de ti de regreso a casa. Y hay algo que casi nadie te dice. Toda transformación verdadera empieza con un colapso de la falsedad. Antes de que nazca la nueva identidad, es preciso que la antigua pierda el poder de definirte. Y eso asusta, porque el ego confunde el fin de lo viejo con el fin de todo. Pero lo que está muriendo no eres tú, es solo el personaje que necesitaste interpretar para sobrevivir. El cuerpo comprende este proceso antes que la mente. La epigenética, como explica Bruce Lipton, muestra que las creencias y emociones alteran el funcionamiento de las células. Cuando repites patrones de autonegación, el cuerpo responde con señales: tensión, insomnio, fatiga, falta de foco. Pero cuando empiezas a decir la verdad, aunque sea en silencio, aunque sea solo para ti, el cuerpo reacciona distinto. La respiración se amplía, el corazón desacelera, el sistema nervioso entiende. Estamos a salvo para ser reales. Y ahí la energía congelada en la persona vuelve al alma. Por eso hay una práctica simple y poderosa para atravesar esta primera señal: el inventario de autotraición. Toma papel y lápiz y durante 7 minutos escribe 3 situaciones recientes en las que te achicaste para encajar. Tal vez una conversación en la que te callaste, un trabajo en el que aceptaste más de lo que podías, una relación en la que te adaptaste para no perder al otro. Escribe sin censura. Luego, elige solo una de esas situaciones y establece un microlímite para las próximas 24 horas. Puede ser algo pequeño: decir no a un pedido injusto, hablar la verdad sobre lo que sientes o simplemente no disculparte por existir. La transformación empieza ahí, en el gesto más pequeño posible, repetido con conciencia. Piensa en esto: la incomodidad es la alarma que te despierta de la anestesia. Y como toda alarma, es molesta, pero necesaria. No necesitas que te guste, solo necesitas escucharla, porque el ego lucha por mantenerlo familiar, pero el alma trabaja para llevarte a lo verdadero. Y aquí va una metáfora que puede acompañarte. Imagina un par de zapatos.
En la vitrina parecen perfectos, elegantes, bien hechos, elogiados por todos. Pero al usarlos, sientes que lastiman, aprietan, te hacen cojear. El ego diría, aguanta, es el precio de lucir bien. El alma susurra, quítalos, es hora de caminar descalzo. Caminar descalzo da miedo al comienzo, porque el suelo es real. Pero pronto percibes, solo así respiran los pies. Y, cuando el cuerpo respira, la vida vuelve a circular. Por lo tanto, si estás sintiendo esa incomodidad, no la trates como error. Trátala como señal. Señal de que todo tu sistema se está realineando hacia un modo más auténtico de existir. Es el primer movimiento de la metamorfosis. La mariposa aún no ha nacido, pero el capullo ya empezó a formarse. Y es precisamente en este punto de transición cuando comienza a surgir la segunda señal. Las sincronicidades útiles. Los pequeños espejos del universo que confirman que estás en la ruta correcta. Llega un instante curioso después de la incomodidad, cuando la vida empieza a responderte. No de forma espectacular, no con milagros ruidosos, sino con gestos sutiles, casi íntimos. Una frase oída por casualidad, un nombre que se repite, un encuentro improbable que lleva un eco de sentido. Jung llamaba a esto sincronicidad, el acontecimiento externo que refleja el estado interno del alma. No es coincidencia corriente ni coincidencia forzada, es una correspondencia viva entre lo que sientes y lo que el mundo manifiesta. Estos momentos parecen encender pequeñas luces a lo largo del camino. Pero hay un error que muchos cometen: confundir sincronicidad con superstición. Cuando la ansiedad toma el control, todo se vuelve señal, cada número, cada palabra, cada sombra. Y entonces el sentido se pierde. El ego, con prisa por tener certezas, transforma lo sagrado en ruido. La verdadera sincronicidad no es espectáculo para el ego, es mensaje para el self. Y el self habla el idioma de la utilidad, no el de la vanidad. El universo no usa sincronicidades para entretenerte, sino para orientarte. Por eso, casi nunca aparecen con fuegos artificiales, sino con sutileza. No son milagros, son respuestas en código. No dicen ya ganaste, dicen sigue así. Y si estás en coherencia interna, podrás distinguir el eco del azar. Cuando te alineas con lo que Jung llamaba el centro regulador de la psique, la realidad pasa a espejarte. Es como si el mundo se volviera más poroso. Comienzas a percibir patrones, oportunidades, personas, caminos que antes estaban ahí, pero invisibles. Es la diferencia entre mirar y ver. Y esa nueva visión no nace de la fuerza, sino de la calma. No fuerzas la señal, la percibes. El universo no habla con quien grita, habla con quien escucha. Pero hay una ciencia en este misterio. Bruce Lipton diría que cuando cambias el clima emocional del cuerpo, cambia también la forma en que percibes el entorno. Tu sistema nervioso abandona el modo amenaza y entra en estado de coherencia autonómica. Cuando el corazón, la respiración y el cerebro comienzan a operar en sincronía. En ese estado, el filtro cognitivo cambia. Empiezas a notar detalles que confirman la dirección de tu propósito. No es magia, es biología afinada por la conciencia. Te vuelves capaz de ver la sincronicidad porque estás vibrando en la misma frecuencia. Por eso, la segunda señal no se manifiesta cuando estás desesperado. Mientras hay urgencia, hay ruido. Mientras hay miedo, hay confusión. La sincronicidad necesita espacio, no ansiedad. Aparece cuando te aquietas lo suficiente como para oír. Por eso, el primer paso para reconocerla es siempre el mismo: silenciar el campo interno. Existe un pequeño ejercicio que entrena esa percepción, llamado filtro de utilidad. Es simple, pero poderoso. Respira en el ritmo 6-6 durante 3 minutos, inspirando y expirando lentamente, con atención al latido del corazón. Luego pregúntate: ¿este evento me ofrece qué paso concreto,
benevolente y medible en las próximas 24 horas. Si aparece una respuesta que te lleve a actuar, aunque sea pequeña, aunque sea humilde, es sincronicidad. Si no aparece, es solo curiosidad. Puedes agradecer y dejarlo pasar. El universo no se ofende. Te enviará otra señal, más clara, cuando estés listo para oírla. Esta práctica transforma lo que sería superstición en instrumento de navegación. Y poco a poco, tu mente empieza a registrar el ritmo de lo invisible. Las coincidencias pasan a formar una secuencia lógica, como si cada una fuese un paso de danza entre lo que deseas y lo que la vida te ofrece. El self mueve las piezas, pero es el ego quien necesita aprender el ritmo. Las sincronicidades útiles tienen una característica inconfundible. Abren puertas reales. Una conversación lleva a una idea a una acción. Una acción trae un nuevo resultado. Siempre invitan a la práctica. Si la señal no te lleva a moverte, no es del universo, es del ego intentando huir del silencio. La diferencia es que la señal verdadera crea movimiento y ligereza, mientras que la fantasía crea peso y confusión. La metáfora es clara. Imagina un faro a la orilla del mar. No está ahí para hipnotizarte, está para orientarte. Pero si te quedas parado, mirando la luz girar, vas a naufragar en tu propia espera. El faro no viene hasta el barco. Es el barco el que necesita moverse en dirección a la luz. La sincronicidad funciona de la misma manera. Señala el rumbo, pero el paso es tuyo. Y aquí está lo más bello de esta segunda señal. Cuanto más respondes a las sincronicidades con acción, más el universo intensifica el diálogo. Cada gesto coherente crea un eco. Tú te mueves, y la vida responde. Decides, y ella confirma. Retrocedes, y el flujo se silencia. Es una conversación sagrada entre conciencia y destino. Y la fluidez de esa conversación es lo que transforma una existencia aleatoria en una biografía simbólica. Por eso, si últimamente andas viendo coincidencias extrañas, palabras que se repiten, números, nombres, sueños que se cumplen en detalles, no corras a descifrar todo. Respira. Pregúntate, ¿cuál es el gesto simple que puedo hacer ahora, en armonía con esto? La respuesta llegará y será práctica. Tal vez una llamada, un agradecimiento, una decisión postergada hace mucho. Esas son las sincronicidades útiles, las que alinean lo invisible con lo concreto. Y es en este punto del camino cuando el cuerpo empieza a responder con más claridad. Después de alinear mente y sentido, se vuelve brújula. La siguiente señal surge dentro de él. El cuerpo pidiendo ritmos nuevos, reaccionando a lo que no sirve y floreciendo cuando está en coherencia. Es la tercera señal y es la más palpable de todas. Llega un punto de la jornada en que la mente empieza a comprender, pero el cuerpo ya sabe. Sientes que algo dentro de ti está cambiando, no solo en los pensamientos, sino en las sensaciones más sutiles, en el sueño, en la digestión, en la forma en que la respiración se comporta ante ciertas personas. De pronto, hay reuniones que te drenan, conversaciones que te enferman, tareas que parecían neutras ahora te agotan en pocos minutos. Y al mismo tiempo, hay encuentros que te llenan de vida, ideas que reencienden el pecho, silencios que te restauran. El cuerpo empieza a responder antes de que la razón comprenda. Esa es la tercera señal. El cuerpo se vuelve una brújula. Y lo que intenta decirte, de manera silenciosa, es: ya no puedo sostener lo que no vibra en verdad. Durante años, quizá décadas, aprendiste a desconfiar de tus propias señales. Tomabas remedios para silenciar el cansancio. Forzabas productividad sobre el agotamiento. Llamabas pereza a lo que, en verdad, era el grito del alma pidiendo descanso. Pero hay un momento en que el cuerpo se cansa de obedecer la mentira. Y ahí comienza a reaccionar. La ciencia llama a esto carga alostática, el costo biológico de mantenerse en estado de tensión. Cuando vives en incoherencia emocional,
Tu sistema nervioso permanece en alerta y cada pequeña decisión se vuelve una batalla interna. La epigenética, en palabras de Bruce Lipton, muestra que el cuerpo es moldeado por el ambiente interno, no solo por lo que comes, sino por lo que sientes y crees a diario. Creencias de escasez, miedo y culpa hacen que el organismo opere en economía de energía, desactivando procesos de regeneración y enfoque. Por el contrario, estados de seguridad, confianza y gratitud activan la biología de la sanación. Tu cuerpo es el primer espejo de tu campo emocional. Por eso, cuando empieza a decir no, con fatiga, tensión, dolores recurrentes, no es un defecto, es una reprogramación en marcha. Es la señal de que todo tu sistema está intentando alinearse a una nueva vibración. Y esa vibración exige otro ritmo. No puedes continuar con la misma velocidad de cuando estabas desconectado de ti. La prisa era un disfraz del miedo. Ahora, el ritmo que cura es el de la presencia. Jung decía que el cuerpo es el escenario del inconsciente. Cuando el alma no encuentra palabras, habla por medio de síntomas. Y, si escuchas con atención, percibirás que cada dolor físico lleva una instrucción simbólica. La garganta cerrada revela palabras no dichas. El pecho apretado revela ausencia de perdón. La rigidez en los hombros delata la carga de llevar lo que ya no te pertenece. El cuerpo nunca te traiciona, solo amplifica lo que el ego intenta negar. Por eso, aquí entra una práctica que une ciencia y autoconocimiento, el mapa somático de contextos. Durante 7 días, observa tu cuerpo antes y después de cada compromiso. No con juicio, sino con curiosidad. Percibe, ¿tu energía sube o baja? ¿Tu respiración se expande o se acorta? ¿Hay calor en el pecho o frío en las manos? Tras registrar, asigna símbolos simples. Plans, para expansión. Para contracción. Al final de la semana, verás el mapa vibracional de tu rutina. Y quizá notes algo que la mente siempre supo, pero no quiso admitir. Hay ambientes, personas y hábitos que te envejecen y otros que te rejuvenecen. Aplica entonces un pequeño cambio. Reduce en un 20% los contextos que drenan tu vitalidad. No es necesario cortar todo de una vez. Solo empieza a mover la energía en la dirección correcta y reinvierte el tiempo y la atención ahorrados en 3 actividades que te devuelvan presencia. Puede ser la lectura matinal, una caminata en silencio, un café tomado sin celular. La coherencia nace de microdecisiones repetidas. Piensa en el cuerpo como una brújula de calor. No señala el norte con una flecha, sino con sensación. Lo que te calienta es el camino. Lo que te enfría es el desvío. Y cuando empiezas a confiar en eso, descubres algo esencial. El cuerpo siempre supo lo que la mente tardó años en aprender. No hay espiritualidad verdadera sin escucha corporal, porque el cuerpo es la forma más concreta que el universo encontró para orientarte. Habla a través del pulso, del ritmo, de la pausa. Y cuando lo escuchas, el flujo de la vida vuelve a circular. Las decisiones se vuelven más simples, las señales más nítidas y la energía más limpia. La tercera señal, por lo tanto, es una invitación. Cambia el ritmo para cambiar la realidad. No se trata de hacer menos, sino de hacer al compás correcto. Porque cuando el cuerpo entra en coherencia, el tiempo se curva a favor del alma. Y en ese estado de sintonía empieza a surgir la cuarta señal. De forma discreta, casi tímida. Pequeñas invitaciones improbables, oportunidades sutiles, puertas que se abren cuando menos lo esperas. Es el universo poniendo a prueba si ya aprendiste a confiar. Después de que el cuerpo aprende a responder, la vida comienza a probar tu escucha. Y nunca prueba con clarines, con anuncios grandiosos o certezas absolutas. Prueba con sutileza, con pequeñas invitaciones, discretas, casi imperceptibles. Así es como el universo mide si realmente estás despierto. Estas invitaciones no vienen con carteles que digan, aquí está tu destino.
Se presentan como algo simple, un correo inesperado, una charla casual que enciende una idea, una invitación modesta para participar en algo que parece demasiado pequeño. Pero si estás atento, notarás un detalle. La invitación trae ligereza. No esa euforia que el ego siente cuando ve ganancia, sino la calma de quien reconoce dirección. El alma sabe antes que la mente. La cuarta señal es esta. Las puertas discretas empiezan a abrirse. Y la forma en que respondes a ellas determina si el próximo ciclo florece o se vuelve a dormir. Durante mucho tiempo, quizá esperaste el gran momento, la oportunidad definitiva, el llamado épico. Pero la verdad espiritual es que el destino rara vez llega como trompeta. Llega como susurro. La vida no necesita gritar cuando estás escuchando. Jung decía que los símbolos del inconsciente surgen primero de forma pequeña, fragmentaria, casi banal. Son como semillas. Si las desprecias, nada brota. Si las acoges con cuidado, se vuelven árboles. Así también ocurre con las invitaciones del universo. Parecen insignificantes, pero llevan códigos que ponen a prueba tu grado de coherencia. Muchas veces, la mente rechaza la invitación porque parece por debajo del nivel que crees merecer. Pero el self trabaja con humildad, no con estatus. La sincronicidad nunca se manifiesta para inflar el ego, sino para expandir el alma. Y por eso, el universo siempre te ofrece un peldaño, nunca la escalera entera. A cada peldaño que subes con presencia, te revela el siguiente. Lo que parecía modesto se vuelve portal. Hay una ley energética que rige este proceso. Bruce Lipton lo explicaría diciendo que el campo a tu alrededor responde no a tu deseo declarado, sino a tu comportamiento coherente. La frecuencia de la intención no está en las palabras, sino en la actitud. Cuando actúas desde lo que crees, aunque sea en gestos pequeños, las células de tu cuerpo y el campo cuántico que te rodea emiten la misma señal. Es en ese punto cuando el universo reconoce, hay verdad aquí. Y la verdad mueve los engranajes invisibles de la realidad. Por eso, el ejercicio para esta señal es simple, pero poderoso. La regla del sí condicional. Una vez por semana, di sí a una invitación u oportunidad que alinee 3 criterios: valor, aprendizaje y utilidad. Valor, porque debe resonar con lo que es importante para ti. Aprendizaje, porque debe estirarte un poco, sacarte de la zona de confort. Y utilidad, porque debe servir no solo a ti, sino a algo mayor. Una causa, una persona, un gesto de contribución. Pero ese sí viene acompañado de frontera. Define tiempo y alcance. Es un sí consciente, no un sí sumiso. Así se entrena la cooperación sin perder el centro. Con el correr de los días, comenzarás a percibir un fenómeno curioso. Cuanto más respondes a estas pequeñas invitaciones, más invitaciones surgen. La vida se vuelve responsiva. Y cada gesto, cada elección, cada respuesta abre nuevas combinaciones posibles. El universo funciona como una red viva y cada sí coherente es una nueva sinapsis en esa red. Es el mismo principio que rige el cerebro. Plasticidad. La conciencia crea caminos a medida que repite patrones saludables. Y aquí reside el poder de esta cuarta señal. Muestra que lo invisible se está volviendo práctico. Ya no estás soñando o estudiando conceptos espirituales. Estás participando en la creación de tu realidad. Estás cooperando con el campo. Neville Goddard decía que la imaginación, cuando se encarna, se vuelve el motor de los hechos. Estas invitaciones improbables son la forma en que la imaginación de Dios conversa con la tuya. Son el reflejo externo de aquello que, dentro de ti, ya se está preparando para suceder. Pero si las rechazas, el campo se cierra, porque el universo no insiste, invita. Entonces, si aparece una idea simple, acepta la prueba. Si un reencuentro inesperado toca algo en ti, escucha. Si una nueva posibilidad parece pequeña,
Camina hacia ella con respeto. Las grandes revoluciones espirituales siempre empiezan como pequeños gestos humanos. Hay una metáfora antigua que lo describe bien. Imagina una puerta inmensa, de hierro, pesada como un secreto. Piensas que será imposible abrirla, pero si observas con cuidado, verás bisagras diminutas sosteniendo todo el peso. Esas bisagras son las pequeñas decisiones del cotidiano, la llamada hecha, la conversación honesta, el sí dicho con conciencia. En ellas gira el destino. Las grandes puertas siempre se mueven por ejes pequeños. Cuando empiezas a actuar así, la vida te recompensa con un nuevo tipo de calma, la tranquilidad antes del salto. Una serenidad extraña que parece pereza, pero es madurez. El cuerpo deja de correr, la mente deja de forzar. Es como si el universo dijera, ahora descansa, el próximo paso es mío. Y de esa quietud nace la quinta y última señal, la paz vibrante que precede al nuevo ciclo. Llega un instante de la jornada en que todo parece desacelerarse. Las crisis disminuyen, las señales se vuelven menos intensas y comienzas a sentir una paz casi sospechosa. Una serenidad que, por ser tan nueva, genera desconfianza. Después de tanto tiempo en alerta, el silencio suena como amenaza. Pero lo que está ocurriendo, en verdad, es un cambio de frecuencia. Esa es la quinta señal. La tranquilidad extraña antes del salto. Es el momento en que el universo contiene la respiración contigo. El alma deja de gritar porque el cuerpo por fin aprendió a escuchar. El ego, cansado de luchar, empieza a rendirse. Y la vida, que antes te empujaba con los vientos de las crisis, ahora te mueve con el soplo suave de la coherencia. Jung describió esta fase como el intervalo sagrado, el espacio entre lo que muere y lo que aún no nació. Un tiempo donde nada parece ocurrir externamente, pero dentro de ti, las placas tectónicas de la conciencia se están reacomodando. Es el silencio antes del amanecer, el útero de la creación, y el desafío es no huir de él. El ego confunde movimiento con progreso y silencio con pérdida. Por eso, cuando llega la calma, intenta sabotearla creando dramas innecesarios. Sientes una necesidad compulsiva de hacer algo, cualquier cosa, solo para sentir que estás vivo. Pero el self sabe. Esa quietud es gestación, no estancamiento. Es la señal más clara de que el alma está madurando. Bruce Lipton explicaría este fenómeno desde la biología. Cuando sales del modo amenaza y entras en coherencia fisiológica, el cuerpo desactiva circuitos de defensa y activa procesos de reparación, regeneración y aprendizaje. Es el mismo mecanismo que ocurre en la naturaleza después de la tormenta. El suelo aún parece quieto, pero las semillas están germinando bajo tierra. La calma es el laboratorio invisible del nuevo ciclo, el estado de coherencia autonómica, cuando respiración, corazón y atención entran en armonía. Crea una sinfonía interna que se traduce en claridad mental y foco natural. Ya no es la energía de la ansiedad la que te mueve, sino la de la intención lúcida. Y eso lo cambia todo. Porque cuando actúas desde la paz, tus acciones se vuelven precisas, magnéticas y eficaces. Dejas de gastar energía empujando el río y pasas a navegar la corriente. Este es el momento en que la espiritualidad se vuelve práctica. Ya no necesitas buscar señales. Aparecen. No necesitas probarte. La vida empieza a confirmar. Y lo que antes exigía fuerza, ahora fluye con ligereza. Pero hay un secreto. Esa ligereza solo permanece si se ritualiza. Aquí entra la práctica que sostiene este estado, la liturgia del primer minuto. Es el antídoto para la duda, para el miedo a estar parado, para la ansiedad disfrazada de productividad. La técnica es simple, pero poderosa. Apenas despiertes, siéntate por 3 minutos y respira en ritmo 6-6. 6 segundos inspirando, 6 segundos expirando. Permite que el corazón y la respiración entren en armonía. Cuando el cuerpo esté calmo, elige una única acción y ejecútala por 60 segundos sin juicio.
Puede ser abrir el archivo, enviar el mensaje, preparar el café, tender la cama. No importa el tamaño, importa el gesto. El objetivo no es terminar, es empezar, porque el universo responde a inicios, no a intenciones no movidas. Esta práctica instala en tu sistema nervioso lo que Neville Goddard llamaría estado de fe encarnada, el sentimiento del deseo realizado. Empiezas a actuar como quien ya cree y el cuerpo pasa a enseñar a la mente que lo nuevo ya comenzó. Es en este punto cuando la paz deja de ser pasiva y se convierte en motor. Hay una sabiduría antigua que dice: el guerrero iluminado no lucha, escucha el viento y ajusta la vela. Esa es la esencia de la quinta señal. La tranquilidad antes del salto no es el fin del recorrido, es el inicio de la maestría. Dejas de reaccionar a la vida y empiezas a co-crear con ella. Dejas de correr para huir del dolor y comienzas a caminar para expresar propósito. Es cuando el ruido interno finalmente se calla y lo que queda es el sonido sutil de la dirección correcta. Pero es preciso resistir la tentación de llenar el silencio. La mente dirá: deberías estar haciendo más. Y el corazón, ahora sabio, responderá: estoy siendo más. Ese ser más es el verdadero salto. No un salto de visibilidad externa, sino de profundidad interna. Recuerda, la calma es la última prueba antes del giro, porque si soportas el silencio sin distraerte, el nuevo ciclo te encuentra. Y cuando llega, todo lo que parecía estancado empieza a moverse de manera orgánica. Las sincronicidades aumentan, las oportunidades surgen y la realidad responde con armonía. No porque algo mágico haya ocurrido, sino porque te volviste compatible con lo que pedías. La quinta señal es la confirmación silenciosa de que atravesaste el portal. Ahora, el universo ya no necesita gritar para guiarte. Basta con susurrar. Y el susurro es suficiente para quien aprendió a escuchar. La siguiente etapa es consolidar este cambio, integrar todas las señales y transformar esta nueva percepción en estilo de vida. Porque percibir es un don, pero sostener es un deber. Y eso es exactamente lo que mostrará la conclusión integrativa. Cómo unir ciencia, espiritualidad y práctica para vivir en flujo, no en búsqueda. Llegamos al punto en que todo lo que parecía fragmentado empieza a encajar. Las 5 señales no son eventos aislados, sino etapas de una sola transformación. El proceso en el que lo invisible empieza a volverse concreto. Y lo más impresionante es que nada de afuera cambia primero. El giro comienza adentro, siempre adentro. La primera señal, la incomodidad con el antiguo yo, fue el aviso. El alma empezaba a pedir espacio y las máscaras ya no cabían. Sentiste el peso de seguir representando el papel de siempre y el cuerpo reaccionó. Fue el inicio de la desconstrucción y, aún sin entender, empezaste a soltar lo que te mantenía pequeño. La segunda señal, las sincronicidades útiles, mostró que el universo estaba escuchando. Cada coincidencia llevaba una pequeña pista, un recordatorio de que existe una inteligencia detrás del aparente azar. Pero esa inteligencia no responde a la curiosidad, responde a la coherencia. No envía fuegos artificiales para distraerte, envía faros para orientarte. La tercera señal, el cuerpo pidiendo nuevos ritmos, fue el momento en que la espiritualidad descendió de la mente a la carne. Cuando empezaste a percibir que el cuerpo no es un obstáculo, sino un oráculo. Te cuenta, a través de síntomas y sensaciones, si estás alineado con tu verdad o intentando vivir la verdad de alguien más. Y cuando escuchaste, el cuerpo empezó a sanar, no solo en lo físico, sino en las capas sutiles de energía y presencia. La cuarta señal, las pequeñas e improbables invitaciones, mostró el lenguaje del campo en acción. El universo puso a prueba tu humildad y tu atención. Comenzaste a entender que el destino no es algo que sucede de una vez, sino algo que se construye en la respuesta a pequeños llamados. Y cada sí coherente expandió el mapa de posibilidades.
la realidad dejó de ser algo que conquistar y pasó a ser algo con lo que dialogar. Y entonces llegó la quinta señal, la tranquilidad extraña antes del salto, la paz que no es fuga, sino confianza, la serenidad que antecede al florecimiento, el momento en que el ruido interno por fin se cayó y el self comenzó a conducir la vida en silencio. Fue el instante en que percibiste, ya no hay vuelta atrás. La conciencia cambió de lugar. Ahora, para integrar todo, es preciso entender lo que la ciencia y la espiritualidad dicen sobre este proceso. Bruce Lipton recuerda que las creencias son instrucciones celulares. Cuando cambias la narrativa sobre quién eres y lo que mereces, todo el cuerpo cambia de comportamiento. El ADN no es un destino fijo, sino una biblioteca de posibilidades, y las emociones son las llaves que deciden qué páginas se leen. Cuando eliges la calma, la gratitud y el propósito, estás literalmente reescribiendo las órdenes biológicas que sostienen tu vitalidad. La biología empieza a servir al alma. Joe Dispenza añade, el corazón y el cerebro necesitan danzar juntos. La coherencia entre emoción y pensamiento crea el campo electromagnético que comunica tu estado al universo. Dejas de emitir ruido y empiezas a emitir frecuencia. La sincronicidad no es suerte, es compatibilidad vibracional. Atraes lo que es compatible con el estado en el que vives, no con el deseo que repites. Por eso, el verdadero método de manifestar es regular primero el cuerpo y luego actuar con intención lúcida. Y Neville Goddard, el arquitecto de la imaginación, completa el triángulo. Asume el sentimiento del deseo realizado, no como fantasía, sino como ensayo del cuerpo. 2 minutos antes de dormir, imagínate ya viviendo lo que deseas, no para forzar al universo, sino para enseñar a tu sistema nervioso a reconocer lo nuevo como natural. Cuando el cuerpo aprende, el mundo acompaña. Porque el universo es apenas el espejo de tu coherencia interna. Estas 3 perspectivas, Lipton, Dispenza y Goddard, forman una trinidad moderna de reprogramación espiritual. El cuerpo como antena, la emoción como campo, la imaginación como código. Y es en esa combinación donde la realidad se transforma. Pero toda transformación necesita ritual, y el ritual es el puente entre lo invisible y lo visible. Por eso, aquí está el plan mínimo de 21 días para sostener las 5 señales. En los primeros 7 días, practica el inventario de autotraición y el mapa somático de contextos. Observa dónde la energía sube y dónde baja. Corta solo lo que drena, no todo de una vez. La vida no exige prisa, exige dirección. En los días 8 a 14, aplica la regla del sí condicional. Acepta una invitación pequeña, coherente, útil. Di sí con presencia y no con respeto. Cada elección de este tipo refuerza el nuevo campo. En los días 15 a 21, adopta la liturgia del primer minuto. Empieza el día con respiración, 6 a 6, y una microacción innegociable. No para probar algo, sino para mantener vivo el flujo. El universo responde al movimiento, no a la vacilación. Y si puedes incluir solo una práctica antes de dormir, elige la de Neville. 2 minutos de imaginación encarnada, sintiendo el cuerpo del mañana, calmo, seguro y coherente. Ese pequeño gesto crea el puente entre el ahora y el nuevo ciclo. Ahora, respira hondo. Observa el punto al que llegaste. Percibe que, en algún nivel, ya no eres quien comenzó este video. Hay algo en ti que comprende que el tiempo de la espera terminó. El cambio no vendrá. Ya empezó. Y el primer síntoma de ello es la lucidez que nace cuando el miedo se silencia. Entonces, recuerda la imagen final, porque sintetiza todo. El cambio radical no empieza con ruido, sino con escucha. Es cuando el mundo interno se aquieta, que el externo empieza a reorganizarse. Y cuando das el primer paso, el universo entero se ajusta a tu compás. El self, diría Jung, no grita. Solo susurra el camino correcto,
en el momento exacto en que estás listo para escucharlo. Y ahora, por lo que todo indica, lo estás.